Increíble. Millonario lo pierde todo y solo una valiente faccineira revela un secreto sorprendedor. Alberto se movía como un fantasma en su antiguo barrio, un lugar que había sido el epicentro de su reinado, ahora transformado en un laberinto de recuerdos amargos. Cada esquina recordaba los días de lujos y celebraciones, ahora todo era un eco distante. La caída de su imperio empresarial lo había dejado desprovisto no solo de dinero, sino de amigos, y el orgullo de una vida construida sobre cimientos ficticios lo hacía sentirse un extraño en su propia historia. Caminaba sin rumbo con una mente acelerada y un corazón pesado, observando a los niños jugar mientras él mismo se sentía atrapado en una prisión de sombras. Desde el sótano del elegante edificio que una vez ostentó su grandeza, Ana se movía con seguridad y destreza, blandiendo su escoba como si fuera una espada. Un contraste total, ella, la faccineira, dotada de una cigarra y dignidad inquebrantable, y él, un millonario caído al abismo. Sus vidas se cruzaban en el mismo espacio como dos ríos que fluyen paralelos sin posibilidad de unirse, y Alberto no podía evitar admirar la determinación que emanaba de ella. A pesar del desprecio que a veces recibía por su trabajo, Ana seguía adelante, guiada por sus raíces familiares, que le enseñaron que la verdadera gloria se forjaba en la lucha diaria. Una tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, su vida dio un giro inesperado. Alberto, perdido en sus pensamientos, se acercó a Ana mientras ella limpiaba un rincón olvidado del vestíbulo. En ese momento su mirada se encontró con la de ella, una chispa de conexión. ¿Por qué sigues sonriendo?, le preguntó con un tono melancólico. Ana lo miró con curiosidad. Porque hay trabajo que hacer y sueños que no se mueren, respondió. Esa simple frase resonó en él, como un eco que hacía tiempo había olvidado. Mientras hablaban, Alberto le confesó su historia, su caída estrepitosa. A medida que compartía su dolor, se sintió vulnerable, pero también sorprendido por la compasión en los ojos de Ana. Fue entonces que ella le reveló un secreto familiar. Su abuela había sido una empresaria exitosa, pero el legado se había perdido en el tiempo. Alberto sintió como si un velo se levantara. Las palabras de Ana encendieron en él un destello de posibilidad. Aquí estaba un hombre sin dinero aprendiendo de una mujer que, aunque carecía de riqueza material, contaba con una herencia invaluable de esfuerzo y valor. A medida que aliviaban el día con charlas improvisadas, el deambular de Alberto por las calles resonaba más hondo. Experimentaba una urgencia interna, una presión que crecía con cada encuentro. ¿Podía él, un hombre despojado de su pasado, realmente encontrar redención en el legado de Ana? La pregunta lo atormentaba, ahondando en sus inseguridades. La angustia de su miedo al fracaso lo tuvo despierto por las noches, cuestionando la posibilidad de un nuevo comienzo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El destino parecía burlarse de él. La idea de trabajar junto a Ana, de revivir el negocio familiar que ella había descifrado, comenzaba a tomar forma. Pero en el fondo una sombra de duda hacía eco en su mente. ¿Podría realmente dejar atrás su pasado? ¿O estaba condenado a tropezar de nuevo en su búsqueda de redención? Cuando todo parecía indicar que el camino se iluminaba por fin, una revelación misteriosa lo esperaba en documentos antiguos, una verdad que podría arruinarlo. Todo. La tensión palpable en el aire lo atenazaba, el sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué haría cuando el secreto que amenazaba su nuevo propósito saliera a la luz? La pregunta lo consumía mientras, en la penumbra de su vacío, se preparaba para enfrentar lo inevitable. Alberto no podía deshacerse de la sensación de que su regreso al mundo empresarial estaba tejido con hilos frágiles. Cada paso que daba en esa dirección parecía estar cargado del peso de su pasado. Se sentía como un impostor, deseando convencerse de que esta vez las cosas serían diferentes, que lograría encontrar un sentido de propósito en su vida desmoronada. La idea de colaborar con Ana, quien parecía tener una firmeza que él había perdido, estaba comenzando a formar parte de su nuevo despertar. Los días se convirtieron en un ciclo repetitivo de reuniones improvisadas con Ana,
quien le compartía pequeñas lecciones sobre emprendimiento, sobre su abuela, y las historias esenciales de sacrificio que llevaban a la creación de un verdadero legado. Alberto escuchaba atentamente buscando absorber no solo el conocimiento práctico, sino la filosofía detrás de cada palabra. Se dio cuenta de que aquel vínculo que estaba formando con Ana no solo se trataba de un proyecto, sino de una conexión más profunda que lo estaba transformando desde adentro. Una mañana, mientras revisaban unos documentos antiguos que Ana había encontrado, se toparon con un contrato que detalla un antiguo emprendimiento que había prometido pero nunca despegó. La idea era apasionante y la chispa de la esperanza se encendió en Alberto. Paseando entre sueños y planes, comenzó a plasmar un modelo de negocio que fusionaba las habilidades de ambos. Se sentía nuevo, renovado. Era el primer paso de un camino que siempre había deseado recorrer, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía atraer un nuevo destino. Sin embargo, la presión de su antigua identidad lo acechaba. Pasó noches sin dormir, atormentado por el temor de volver a trastabillar. Recordaba su antiguo estilo de vida, rodeado de lujos y superficialidades, y se preguntaba si el éxito que había conocido alguna vez era realmente un símbolo de logro o un espejismo. Cada modelo que creaba con Ana, cada plan elaborado, venía con el desgaste emocional de lidiar con esos recuerdos. Se dio cuenta de que toda su vida había estado construida sobre la apariencia más que sobre la sustancia. Consciente de esta lucha interna, decidió hablar con Ana. Tenía que desahogar la tormenta que lo consumía. En una de sus sesiones de trabajo, cuando el café y el sudor comenzaban a mezclarse con la urgencia de un futuro incierto, Alberto finalmente se abrió. La confesión de sus miedos resonó en la habitación. A veces creía no estar a la altura de las circunstancias, a veces se sentía un impostor. Ana lo escuchó con atención. La respuesta que le dio no fue lo que esperaba, pero sí lo que necesitaba. Es normal dudar, Alberto. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a actuar a pesar de él, le dijo Ana. Yo también he enfrentado críticas constantemente, pero eso es lo que forja carácter. Si seguimos adelante, si seguimos soñando, nunca estaremos solos en este camino. Las palabras de Ana le ofrecieron un destello de claridad. Empezó a ver su duda como una oportunidad para crecer. Si bien sus viejos fantasmas eran aliados indeseados, podrían convertirse en lecciones valiosas. Esta realización hizo que se sintiera más ligero, empoderado para encarar su pasado y construir una nueva narrativa. Sin embargo, a medida que comenzaban a dar forma a su nueva empresa, actividad que les llenaba de energía, un email inesperado lo haría tambalearse. Un antiguo socio de su imperio anterior había decidido acecharlo, amenazando con revelar secretos del pasado que podrían no solo destruir la fe que había rejuvenecido junto a Ana, sino también el futuro que apenas comenzaban a construir. Alberto, más que nunca, necesitaba enfrentar su propio miedo cara a cara. ¿Podría una vez más, como antaño, derrotar a los fantasmas que había creado? La respuesta lo llevaría a un cruce de caminos, uno donde su verdadero carácter se probaría en lo más profundo de su ser. Alberto se encontró aturdido frente a la pantalla de su ordenador, la amenaza del viejo socio latente en su bandeja de entrada. El mensaje, aunque breve, era el eco de un pasado que jamás había logrado olvidar. Las palabras lo inquietaron, evocar esos recuerdos, esos fracasos y decisiones erróneas, lo dejaba vulnerable. Sin embargo, comprendía que el tiempo de la negación ya había pasado. Enfrentar aquel fantasma le permitiría decidir si podría construir algo sólido, algo que hablara de su verdadero valor. Tomó una respiración profunda y se sintió dividido. Podía elegir ignorar la amenaza o actuar antes de convertirse en víctima de su propia historia. Con el ecosistema de lo que había construido a su alrededor, sabía que el miedo podía ser tanto un enemigo como un maestro. Alberto decidió que su mejor opción sería abordar la situación de frente. Esa determinación representaba un cambio respecto a cómo había manejado sus antiguos desaciertos. Se despojó de la autoindulgencia y se enfrentó a lo que había trascendido en su vida. En lugar de seguir encerrado en su oficina pensando en lo peor, se dirigió a donde Ana. Durante los días anteriores, había notado cómo su presencia aportaba perspectiva. Era como si ella equilibrara sus inseguridades, transformándolas en combustible para avanzar. Una vez que llegó, la encontró revisando unas notas. Sin rodeos, le compartió su inseguridad y la amenaza que significaba el regreso de su socio antiguo. Ana lo escuchó con la misma atención que había mostrado en sus conversaciones previas.
Después de algunos momentos de silencio, dijo, todo lo que pueda hacerte sentir inseguro también puede ser una escalera hacia tu crecimiento, Alberto. Con toda tu experiencia, tienes la capacidad de anticiparte a lo que vendrá. Las palabras de Ana provocaron una chispa dentro de él. ¿Y si en lugar de huir de su pasado, lo convertía en una lección de fortaleza? Alberto comenzó a planear posibles estrategias, a idear cómo contrarrestar la amenaza. No quería caer en el error de dejar que su historia lo definiera, quería que fuera la palanca que lo impulsara hacia una nueva dirección. Juntos, Ana y él establecieron un plan para hacer frente a la situación. Crearon una lista de acciones a seguir, lo que le dio a Alberto una sensación de control que había creído perdido. A medida que trabajaban, Alberto no solo se enfocaba en el presente, sino que se dio cuenta de que sus viejos errores eran herramientas, no cadenas. Cada fracaso le había enseñado exactamente lo que debía evitar y lo que debía perseguir. Las discusiones que mantenía con Ana no solo eran sobre negocios, eran una exploración de su identidad y redescubrimiento. El día del encuentro con su antiguo socio llegó rápido. Sucedió en un café abarrotado, las mesas estaban tan pegadas que las conversaciones de otros hacían eco en cada rincón. Alberto llegó con un pequeño nudo en la garganta. Pero conforme la conversación avanzaba, su confianza aumentaba. Las palabras que había preparado se entrelazaron con su historia, hablaba con un propósito claro. Cada respuesta se sentía más auténtica. Sin embargo, cuando pensaba que había logrado desmantelar el artilugio de amenazas, con una sonrisa siniestra, su socio reveló en la conversación un dato que lo sorprendió y lo retó, una carta que podría poner en manifiesto muchos de sus secretos más oscuros. Todo su esfuerzo, toda su reconstrucción de identidad, pendía de un hilo. Alberto supo que debía preparar su respuesta, y no solo en el ámbito profesional, esta vez sería un desafío personal de gran escala. Pero a medida que abandonaba el café, con la misiva de su socio resonando en su mente, comprendió que este nuevo reto no era simplemente por su negocio. Era su oportunidad de confrontar lo que había mantenido oculto, un impulso que podría llevarlo a una revelación sobre sí mismo, una que cambiaría su vida para siempre. Era el momento de demostrar que su evolución no había sido en vano. Alberto se encontraba al borde de un precipicio, listo para dar un salto que lo llevaría hacia lo desconocido. Realmente podría liberarse de las ataduras de su pasado y construir su futuro. Sabía que el camino sería espinoso, pero la batalla apenas comenzaba. La inquietud palpitante de lo que estaba por venir lo mantenía en vilo. ¿Sería capaz de convertir esta última amenaza en la fuerza que necesitaba para definitivamente liberarse y avanzar? Alberto no podía sacudirse la sensación de que cada paso que daba lo acercaba a una verdad que había estado evadiendo. El eco de las palabras de su socio resonaba en su mente y no podía evitar cuestionarse cuántos secretos más podría estar ocultando. Un mar de incertidumbre lo rodeaba. Sabía que la carta en manos de su antiguo socio significaba que su pasado lo acechaba, pero algo dentro de él ya no sentía la necesidad de sucumbir al miedo. Sin embargo, al llegar a su oficina, la ansiedad regresó como una sombra. Se sentó en su escritorio y en lugar de abrir su ordenador, buscó un papel y un bolígrafo. Decidió que era momento de reflexionar sobre su vida. Hacer una lista, como había hecho con Ana, estaba en su mente. Pero esta vez no eran medidas de negocio, era un inventario de su viaje personal hasta ahora. Al poner cada experiencia en un papel, se convirtió en un ejercicio liberador que le permitió ver su vida con mayor claridad. Fracasos, aprendizajes, decisiones que lo habían llevado a ese instante, todo estaba allí. Pero en cada una de esas notas descubrió algo ineludible, cada error había sido una lección disfrazada, una cadena que, lejos de oprimirlo, le había otorgado fortaleza. Si su antiguo socio intentaba utilizar el pasado en su contra, debía equiparse con la verdad. La idea de confrontar su pasado con pleno conocimiento lo revitalizó. Quizás, y solo quizás, esa carta no era solo una amenaza, sino el eslabón que lo impulsaría a una revelación más profunda. ¿Quién era realmente Alberto más allá de los errores y las decisiones que lo habían moldeado? Decidido a descubrirlo, se olvidó de la imagen del hombre poderoso que solía mostrar al mundo. Era tiempo de ser vulnerable, no frente a los demás, sino ante sí mismo. Esa tarde Alberto se encontró en su local favorito, un lugar modesto. Al observar a los demás, notó la mezcla de realidades que danzaban a su alrededor. Había historias de lucha, de triunfo, pero también de pérdida.
Una mujer en el rincón, limpiando las mesas y hablando animadamente con un cliente, atrajo su atención. Ella sonreía auténticamente. Algo en su actitud resonaba con él. Su esencia era una lucha silenciosa que él mismo había enfrentado, aunque en diferentes términos. Alberto se sintió inspirado. Podía ver que la vida estaba llena de combates que otros libraban, no había razón para que él no hiciera lo mismo. Regresó a su oficina con una nueva visión, su enfoque no debía ser meramente defensivo. Enfrentaría la carta y su socio, pero también transformaría el impacto de esa revelación en un nuevo propósito. La noche cayó y mientras se preparaba para su próxima reunión, Alberto se comprometió a no dejarse arrinconar. En lugar de esperar el impacto de lo que vino del pasado, buscaría un nuevo significado en ello. Quería convertir lo que una vez había sido un lastre en un impulso hacia adelante. Las horas pasaron y en medio de la tormenta de pensamientos, comprendió que su gran oportunidad de crecimiento personal se acercaba. A la mañana siguiente se reuniría con su antiguo socio nuevamente, pero esta vez, estaba decidido a llevar consigo una verdad poderosa. Todo el invaluable conocimiento que había adquirido no solo lo había preparado para este momento, sino que lo había convertido en un hombre más fuerte. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, una notificación en su teléfono rompió la calma. Era un mensaje imprevisto. El corazón le dio un vuelco al leerlo, y en un instante supo que la revelación no solo sería sobre su pasado, sino también sobre su futuro. En el pulso de esa intimidad inesperada, un nuevo capítulo estaba por abrirse, llevándolo hacia decisiones que nunca imaginó. ¿Estaba realmente listo para desatar todas las consecuencias de lo que estaba por descubrir? La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba entre las nubes grises. Alberto, aún temblando por el mensaje recibido, se sentó en la mesa de su cocina, una taza de café humeante en la mano. El pulso de la noche anterior resonaba en su mente, una mezcla de anticipación y miedo. No obstante, el miedo estaba empezando a cambiar de forma, como un fuego apagado que se reaviva con un soplo de aliento. El mensaje era simple, pero en su contenido radicaba un eco de lo que podría ser una conexión inesperada. Debería encontrarse con alguien que, según el texto, poseía información que podría cambiar su entendimiento de quién era su antiguo socio. Alberto sintió que esta era su oportunidad, y no podía dejarla escapar. Decidió que se reuniría con esta persona antes de ver a su socio. Con cada decisión, su determinación se fortalecía. El encuentro tendría lugar en un café apartado, lejos de su rutina habitual. Alberto cruzó la ciudad, su mente girando en búsqueda del propósito que comenzaba a tomar forma. Mientras caminaba, se dio cuenta de que por primera vez, se sentía arquitecto de su propia vida. Antes, a menudo se dejaba llevar por las corrientes ajenas. Esta vez era distinto. Se sentía en control. Al entrar al café, su mirada acarició a aquella mujer que parecía esperarle. Era la misma mujer que había visto en su local favorito. Se encontraba en una mesa apartada, y su sonrisa, ahora más cálida y sabia, le transmitió una oleada de confianza. Se sentó frente a ella y sin perder tiempo se presentó. La mujer se llamó Lucía y sin preámbulos, lanzó un directo a su corazón. He trabajado con tu socio, Alberto. Sé más de lo que imaginas. No solo de negocios, sino de su vida personal. Él no es quien aparenta ser. Cada palabra era como una hoja afilada. Alberto sintió que la ansiedad se mezclaba con la curiosidad. ¿Qué secretos ocultaba su antiguo socio que amenazaban su equilibrio? Estaba dispuesto a escuchar, no solo por curiosidad, sino como una forma de prepararse para la confrontación que se avecinaba. Lucía relató historias de traiciones, decisiones impetuosas, momentos en los que su socio había cruzado límites éticos. El relato se entrelazaba con una imagen del hombre que Alberto había conocido, desenmascarándolo lentamente ante sus ojos. A medida que escuchaba, una sensación de empoderamiento comenzó a sustituir al miedo que había dejado de ser su compañero leal. Su socio no era el poderoso gigante que había ideado, era tan humano como él, con debilidades que no habían sido previstas. Con cada revelación, la percepción de Alberto cambiaba. Comenzaba a vislumbrar la posibilidad de transformar el inminente conflicto en una oportunidad para redefinir su futuro. No iba a llegar a esa reunión con su socio como un hombre vulnerable, sino como uno que había tomado el control de su narrativa. La carta ya no era solo una amenaza, ahora era el primer paso hacia su liberación.
Lucía terminó su relato y al despedirse, dejó en su mano un pequeño papel arrugado. Un contacto. Un punto de conexión que podría ser útil en el futuro. Con el corazón palpitante se despidieron. Alberto salió del café respirando hondo con una mezcla de alivio y expectación. Había descubierto que la verdad no siempre era un enemigo, podía ser una aliada. En la carretera hacia su oficina, una nueva epifanía asoló su mente: la vida no solo se trataba de confrontar el pasado. Su verdadero viaje sería aprender a moldear el futuro a partir de ese mismo pasado, con conciencia y estrategia. Sin embargo, cuando Alberto se asomó por la puerta de su oficina, un instante de inquietud recorrió su cuerpo. Allí, esperándolo, estaba su antiguo socio, una llanura oscura cruzando su mirada. La decisión estaba cerca, pero la ambigüedad de su estado mental le hizo cuestionar si estaba realmente listo para llevar a cabo la confrontación tan esperada. El momento se había acercado, y una pregunta persistía en el aire: ¿podría enfrentar la verdad sin dejarse arrastrar por el peso de su historia? Alberto respiró hondo, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que cruzaba la umbral de su oficina. Cada paso hacía que el eco de sus inseguridades vibrara más intensamente en su pecho. Su socio estaba allí, una sombra que representaba años de decisiones, complicidades y una confianza ciega que se tambaleaba al borde del abismo. Alberto, llamó su socio, su voz grave y autoritaria. ¿Disculpas por la sorpresa? Tenía que hablar contigo. La calma en su tono contrastaba con la tormenta que se gestaba en el interior de Alberto. Sintió un retortijón en el estómago. Quería replicar, plantear cuestionamientos sobre lo que había revelado Lucía, pero se detuvo. Decidió escuchar primero. Observó a su socio, notando detalles que antes pasaban desapercibidos: la leve sudoración en su frente, la forma en que sus manos se entrelazaban nerviosamente. Era curioso cómo esos pequeños gestos le recordaban la fragilidad humana detrás de la fachada del poder. Claro, dime, respondió Alberto, su voz sonando más firme de lo que sentía. Su socio comenzó a hablar de proyecciones de crecimiento y estrategias de inversión, pero Alberto se dio cuenta de que ya no lo miraba como un líder infalible, lo veía como un hombre más. Cada palabra que pronunciaba era un intento de mantener el control de una narrativa que pronto podría desmoronarse. Alberto sintió claro que su propio poder residía en la habilidad de discernir entre la verdad y las mentiras manipuladoras. No obstante, el crujir de los pies de su socio al caminar de un lado a otro comenzó a irritarlo. Había algo allí que exigía respuesta, pero faltaba una chispa en su discurso, una genuina conexión. Fue en ese momento que decidió arriesgarse. ¿Qué estás ocultando?, preguntó, su voz firme. El cambio en la atmósfera fue inmediato. La tensión se hizo palpable. Su socio levantó la vista, sorprendiendo a Alberto con ese instante de vulnerabilidad que jamás había mostrado antes. ¿A qué te refieres? No omito nada, contestó, pero su postura delataba nerviosismo. Alberto sabía que no podía retroceder, era momento de desentrañar la verdad. Habla de Lucía, forzó. Ella dice que no eres quien aparentas ser. Y yo estoy comenzando a creer que tienes una agenda que no me has compartido. Un silencio contundente llenó el espacio, pesado como las nubes que comenzaban a anunciar la tormenta. La confrontación había traído una nueva claridad a la mente de Alberto. Estaba dispuesto a abrazar la incomodidad, a sumergirse en el caos de la incertidumbre. Finalmente su socio se sentó, la pesadez de la situación generando un surco entre sus cejas. No tienes idea de lo que dices, Alberto, dijo, pero su voz perdía fuerza. Alberto se armó de valor. Tal vez no, pero estoy dispuesto a descubrirlo. Y estoy listo para cualquier repercusión. La incertidumbre había elevado su determinación. Había dejado de ser el hombre que se ocultaba en las sombras de su socio, ahora estaba frente a él, un competidor dispuesto a transformar el desafío en un peldaño hacia su propia fortaleza. Los minutos pasaban y la conversación, que comenzó como un intercambio de palabras vacías, se transformó en una danza de estrategias y revelaciones. Lo que antes era un diálogo orientado a la defensa comenzaron a girar en torno a una negociación más gélida y calculadora. Alberto sentía con cada palabra que se estaba despojando de miedos que lo habían mantenido atado. La verdad comenzaba a tomar forma. Mañana tendremos una reunión, dijo su socio de repente, recuperando su compostura. Con algunos de nuestros inversores. Debes estar preparado.
Alberto sintió que el pulso de su corazón se aceleraba, pero en lugar de miedo, albergaba ahora una extraña excitación. La contienda que se avecinaba era una oportunidad, un pequeño campo de batalla donde podría mostrar el nuevo Alberto. Mientras su socio salía, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podía maximizar la información que había desdeñado? ¿O sería víctima de su propio juego? Pero, más allá de eso, una inquietud comenzaba a gestarse. ¿Qué cartas jugaría Lucía en esta partida? Las respuestas estaban cada vez más cerca, pero el verdadero desenlace estaba por llegar. Alberto se quedó solo en la oficina, rodeado de un silencio opresivo que parecía rebotar en las paredes. Las palabras de su socio aún resonaban en su mente, pero no eran aquellas relacionadas con las cifras o las estrategias de inversión, eran las veladas advertencias de un peligro inminente. La revelación de Lucía pesaba como una losa. No podía permitir que el miedo se interpusiera en su camino. Ahora era el momento de reforzar su comprensión del terreno en el que pisaba. Durante años había ignorado los matices de la empresa, la cultura interna y los personajes que la habitaban, sumido en una zona cómoda y familiar. Comprendía el valor de los números, pero había descuidado las relaciones y los secretos que fluían en las sombras. Se sintió repentinamente hambriento de conocimiento. Con determinación, se propuso investigar y blindar su posición de una manera que nunca había considerado antes. Vio su calendario y observó que la reunión con los inversores se estaba acercando. Cada incógnita resoluta requería una respuesta. Comenzó a hacer un esquema mental de posibles escenarios. Reunió sus notas y se sentó confeccionando preguntas y respuestas que buscaban no solo una defensa, sino también un ataque fulminante. Se trataba de girar la mesa y hacer que los demás miraran su propia fragilidad. El día siguiente llegó rápido, y Alberto se encontró en la reunión en una sala diáfana, con luz natural que iluminaba los rostros de los inversores. Eran personas experimentadas, la mayoría de las cuales tenían una trayectoria impecable en el mundo financiero. Ante ellos se sentía como un jugador en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento importaba. Con cada presentación que su socio hacía, Alberto mantenía su mirada fija. Mientras su compañero colocaba la narrativa en un contexto favorable, Alberto se concentraría en desmancharlo con la información que sabía que los demás aún no tenían. Solo necesitaba un momento, un resquicio en la defensa, donde él pudiera introducir una nueva perspectiva. Me gustaría hacer una aportación, interrumpió finalmente, sorprendiendo incluso a sí mismo con su audacia. Los inversionistas se volvieron hacia él curiosos. Quiero hablar sobre algunas prácticas internas que podrían tener un impacto significativo en nuestra proyección de crecimiento. La atención se centró en él, Alberto sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Había un poder extraño al ser escuchado de esa forma. Prosiguió con su exposición. Mientras describía la necesidad de transparencia y un cambio en el enfoque estratégico, notó cómo las cejas de algunos de los inversores se alzaban. La conexión que buscaba con ellos comenzaba a forjarse. Pero sabía que ese no era el verdadero reto. Había un obstáculo que aún debían enfrentar. Y ese obstáculo eran las decisiones de su socio, cuya mirada se tornaba cada vez más oscura. Las dudas que antes habitaban su mente comenzaron a disiparse a medida que Alberto se sentía más seguro. Reflejaba una confianza renovada, como un fénix que emergía de sus propias cenizas. A medida que la conversación avanzaba, sintió que la situación se deslizaba gradualmente bajo su control. Cada pregunta y cada respuesta eran para él las piezas del rompecabezas que lo llevaría a entender mejor a su socio y su involuntariedad en ese juego. Cuando la reunión llegó a su fin y los inversores se retiraron, Alberto se sintió aturdido, pero lleno de una nueva vitalidad. Sabía que había comenzado a marcar la diferencia en la dinámica de su empresa. Al salir de la sala, su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Lucía. Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre tu socio. Su corazón dio un vuelco. Este momento se convertiría en la clave definitiva que podría redefinir todo. ¿Qué más le esperaba en el oscuro laberinto de la verdad? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Alberto estaba más que listo para enfrentarla. La tensión pulsaba en el aire mientras Alberto se retiraba de la sala de reuniones. La mente le daba vueltas, cada pensamiento empujado por la urgencia de comprender lo que Lucía pretendía decirle. Su percepción de la situación no solo había cambiado, él mismo se estaba transformando.
Había reconocido una fuerza interna emergente que desafiaba la imagen que tenía de sí mismo como simple ejecutor de cifras. Mientras caminaba hacia su oficina, la ansiedad se cristalizaba en forma de preguntas. ¿Qué secretos había ocultado su socio? ¿Y cómo afectaban esos secretos a su camino hacia el éxito? Alberto entendía que para enfrentar esos obstáculos necesitaba más que estrategias financieras, requería una comprensión más profunda de la cultura empresarial y de las dinámicas interpersonales que antes había ignorado. Al llegar a su escritorio, se sentó y decidió tomar el control de su situación. Abrir un diálogo con Lucía era primordial. Sin embargo, sabía que esto debía ser solo el inicio. Quería explorar la cultura interna de la empresa y descubrir cómo las relaciones personales influían en las decisiones del negocio. Comenzó a delinear una estrategia que no solo implicaba la recopilación de información sino también la creación de vínculos con aquellos que siempre habían estado en segundo plano, los empleados más humildes, quienes, pensaba, podrían poseer las claves de lo que se estaba tramando. Se levantó de su silla y se dirigió a la sala de descanso para empezar a tejer esas conexiones. Allí, entre café y vítores de compañeros despreocupados, simplemente se presentó. Hablaba con un tono ligero, pero cada palabra era parte de un gran plan. Se interesó por las opiniones de los demás, sus inquietudes, sus ideas para mejorar. Por primera vez prestaba atención a sus emociones y sensaciones, notando cómo la gente brillaba al ser escuchada. Esa interacción lo impulsó aún más. Cada risa compartida y cada gesto amable reforzaban su convicción de que debía seguir adelante en su búsqueda de verdad. Fluyó una energía contagiosa que lo llenó de confianza. Era como si hubiera llevado a cabo un descubrimiento clave, una estrategia para aprovechar su entorno. A medida que pasaban los días, Alberto se fue ganando la lealtad de algunos miembros del equipo. Su habilidad para escuchar y conectar se convirtió en un activo invaluable. Pronto las conversaciones giraban en torno a su socio, murmullos de desconfianza empezaban a superar la animosidad que su figura proyectaba. Se encontraba en el corazón de un pequeño movimiento que podría florecer con el tiempo. Sin embargo, la invitación de Lucía seguía flotando en su mente como una sombra inquietante, y él sabía que debía confrontarla. La espera le provocaba una inquietud creciente pues, en el fondo, entendía que la revelación podría cambiarlo todo. Era necesario escuchar su verdad antes de seguir adentrándose más en este mundo de sombras. Finalmente acordaron encontrarse al final del día en un pequeño café cercano a la oficina. La anticipación lo mantenía en un estado emocional tenso. Cada paso hacia ese lugar era un acto deliberado, como si cada latido de su corazón lo acercara más a un momento decisivo. Mientras se acercaba a la mesa donde Lucía esperaba, una brisa helada tejió un escalofrío por su espalda. Su mirada se encontró con la suya, y sentía que un abismo de secretos se abría entre ellos. ¿Qué revelaciones caóticas traería consigo? Las respuestas a las preguntas que lo atormentaban estaban a punto de llegar, pero no podía anticipar si la verdad lo liberaría o lo condenaría aún más en su búsqueda de poder y éxito. En su interior, una voz le advertía que este contacto con sus demonios podría transformar el rumbo de su vida irrevocablemente. Alberto se sentó frente a Lucía, su mente en un torbellino de preguntas y expectativas. Su mirada firme pero inquieta reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Con una respiración profunda, se dispuso a echar fuera las palabras que ardían en su cabeza. La atmósfera del café era cálida, pero él se sentía atrapado en un gélido laberinto emocional. «Te escucho», pronunció ella con un tono que intentaba ser suave, pero que cargaba una tensión palpable. Las palabras que había esperado durante días ahora estaban a punto de convertirse en realidad. Cada segundo se convertía en un peso, mientras la ansiedad saltaba dentro de él. Lucía comenzó a hablar de forma pausada, revelando un panorama que Alberto había imaginado pero que jamás había querido enfrentar. La empresa ha estado alejándose de sus valores éticos. Hay decisiones que se toman en las sombras, donde solo unos pocos son privilegiados con la verdad. Sus palabras calaron hondo. Alberto sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué significaba esto para su ambición? ¿Cómo podría construir un futuro sólido sobre cimientos corruptos? Mientras ella continuaba exponiendo detalles y nombres, Alberto se dio cuenta de que debía enfrentarse a su propio dilema moral. Tenía la oportunidad de ser un agente de cambio, pero eso podría costarle mucho más de lo que había anticipado. La implicación de que su socio, con quien había compartido sueños y metas, estuviera involucrado en prácticas dudosas era desgarradora.
Con cada fragmento de información que le ofrecía Lucía, la visión de su futuro se nublaba. Sabía que actuar de inmediato podría revelar su compromiso con la verdad, pero también podría alienarlo de aquellos en quienes confiaba. Sin embargo, a medida que escuchaba y asimilaba las declaraciones de Lucía, algo dentro de él comenzó a despertar. La necesidad de claridad se mezclaba con un deseo insaciable de cambio. Después de una pausa que se sintió como una eternidad, le formuló una pregunta que había estado rondando en su mente. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos ahora? Debemos formar un frente unido, respondió ella, pero debe comenzar por ti. Tienes la oportunidad de liderar este cambio, pero necesitarás aliados que confíen en ti. Una chispa de determinación cruzó su mente. No podía permitir que sus deseos de éxito personal enmascararan la corrupción a su alrededor. Se dio cuenta de que su papel había evolucionado, no era solo un ejecutor de cifras, sino un potencial líder dispuesto a desafiar el status quo. La mezcla de miedo y esperanza se convirtió en una poderosa motivación. Al salir del café, Alberto se sintió como si estuviera portando una nueva armadura. La revelación de Lucía era, sin duda, un peso, pero también era una liberación. La conexión con su equipo ahora tenía un propósito más profundo, luchar contra lo que consideraba injusto. Con una misión inminente sabía que debía actuar antes de que la sombra de su socio se intensificara. La transformación que ansiaba no sería fácil. Los próximos días estarían llenos de decisiones complicadas que pondrían a prueba su moralidad y habilidades estratégicas. Tenía que ganarse la confianza de sus compañeros y, al mismo tiempo, diseñar un plan para enfrentar a su socio. Una brisa helada sopló nuevamente mientras caminaba hacia la oficina, recordándole que el conflicto había comenzado. Mientras su mente procesaba todas las estrategias posibles, una pregunta persistía: ¿podría convertirse en el líder que necesitaba ser sin perder su esencia? La respuesta estaba aún por descubrir, y el tiempo apremiaba. La próxima reunión de equipo se convertiría en un punto de inflexión, pero ¿lograría construir la confianza necesaria antes de que se acercara el peligro? El verdadero desafío estaba en el horizonte y Alberto sabía que la encrucijada entre sus valores y su ambición estaba a punto de estallar lentamente. Alberto se presentó en la sala de reuniones con un aire renovado. Ya no era el hombre que se escondía tras la fachada de poder y éxito, era un líder que llevaba consigo un propósito claro. En su mente resonaban las palabras de Lucía, como un mantra que lo impulsaba a actuar. Sabía que era hora de confrontar su pasado, pero también de construir un futuro que estuviera alineado con sus nuevos principios. Mientras se sentaba frente a su equipo, notó miradas curiosas y preocupadas. Se tomó un momento para respirar hondo, sintiendo la calidez del apoyo que comenzaba a forjar. Quiero hablarles sobre los desafíos que enfrentamos, comenzó Alberto con una voz que sonó decidida y sincera. No solo en términos de proyecciones de crecimiento, sino sobre la ética de nuestras decisiones y el legado que realmente queremos crear. Las palabras parecieron abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Su equipo, compuesto por individuos que solían ser meras piezas del engranaje, ahora escuchaba. La sala se llenó de un murmullo de inquietud y expectativa, y cada voz parecía un eco de su propia duda. Alberto continuó: he descubierto que el camino hacia el éxito no debe ser construido sobre compromisos éticos. No debemos temer al cambio. Debemos ser los arquitectos de un nuevo modelo de negocio que priorice la transparencia y la confianza. Conforme sus ideas tomaban forma, se dio cuenta de que no solo estaba hablando de un cambio organizacional, estaba invitando a sus colegas a ser parte de una revolución. Quería que cada uno de ellos sintiera que tenía un papel en la construcción de un legado auténtico. La energía en la sala era palpable, una mezcla de asombro y esperanza penetraba cada rincón. Al final de la reunión, los rostros de sus compañeros reflejaban una aceptación que esperaba ver. Estoy convencido de que podemos construir un futuro mejor, juntos, concluyó, mirando a cada uno de ellos a los ojos. ¿Quién está dispuesto a unirse a mí en este camino? El silencio se rompió por murmullos de apoyo. Las manos se levantaron, no solo en acuerdo, sino como un saludo a su esfuerzo por redescubrir la esencia del trabajo en equipo y la integridad. Alberto salió de la sala sintiéndose más ligero que antes, como si se hubiera despojado de un lastre emocional que lo había acompañado por años. El peso de su antiguo yo se evaporaba, dejando espacio para un nuevo Alberto, uno en el que la vulnerabilidad se convertía en fuerza.
Sin embargo, el desafío con su socio aún lo aguardaba. Sabía que debía preparar su próximo movimiento con prudencia. Mientras se dirigía de regreso a su oficina, su mente se centraba en las estrategias que había diseñado con Lucía. Se sentía preparado, no para un ataque, sino para una confrontación honesta que podría traer consigo una paleta de nuevas opciones. Al llegar al escritorio, vio el correo de su antiguo socio que lo había intimidado en el pasado. En lugar de miedo, sintió que su puño se cerraba en determinación. Esta vez, no me enfrentaré como un niño asustado. Seré el hombre que soy hoy, se dijo a sí mismo con firmeza. Alberto tomó el teléfono y marcó el número de su socio. La conversación fue breve, pero cada palabra era un paso delante en el camino hacia la autenticidad que había elegido. Necesitamos hablar sobre algunas decisiones y prácticas que no reflejan nuestros valores. Es el momento de hacer ajustes, y estoy dispuesto a hacerlo. Pero quiero ser claro, no cederé a la presión de hacer las cosas de una manera equivocada. La respuesta de su socio fue un intento de desestabilizarlo, una artimaña para hacerle recordar su posición de antes. Pero Alberto mantuvo su calma. En lugar de rebatir, fundamentó su discurso en el cambio que ya había comenzado en su equipo. Estoy construyendo un nuevo concepto de liderazgo, uno que incluye a todos y prioriza la ética. Puedes ser parte de eso, pero no aceptaremos más acciones encubiertas. Cuando colgó sintió que una gran carga se desvanecía. Había transformado el miedo en acción, y esa revelación lo llevó a una senda donde el crecimiento personal se entrelazaba con su progreso profesional. La reacción de su socio ya no lo intimidaba, porque sabía que tenía el respaldo de su equipo y un plan fundamentado en valores. Los días que siguieron fueron intensos. Alberto se dedicó a fomentar la colaboración. Hablar con cada miembro de su equipo, escuchar sus preocupaciones y asegurar que se sintieran valorados, se convirtió en su mantra. La cultura de trabajo comenzó a transformarse lentamente y, en medio de esos esfuerzos, su relación con Lucía se fortaleció. Ella supo alentarlo en los momentos difíciles y ofrecerle valiosos insights en el camino. Al llegar a la reunión crucial con inversores, la energía estaba al máximo. Alberto se sintió listo, tenía un equipo detrás de él. Presentó su visión renovada de la empresa, una que prometía un compromiso con la ética y la transparencia. Al final del encuentro, los inversores no solo entendieron sus metas, sino que también apoyaron su visión, avalando una nueva era de responsabilidad social en el negocio. En el horizonte, el camino que Alberto había recorrido se sentía liberador. Con al destino que parecía prometedor, un futuro donde el éxito era medido no solo por cifras, sino por integridad. Había logrado conectarse con su esencia, demostrando que un verdadero líder encuentra fuerza en las vulnerabilidades y transforma conflictos en oportunidades. Cuando por fin se permitió sonreír, un sentimiento profundo de satisfacción lo envolvió. Estaba en el camino correcto, el legado que estaba dispuesto a construir trascendería más allá de lo material. Había conquistado su mayor desafío, el cambio interno, y con eso surge un nuevo capítulo en su vida. La visión de un futuro diferente estaba en sus manos, tangible y brillante, ofreciéndole la promesa de que, en efecto, se habían forjado nuevos cimientos de lo que sería su verdadero legado. Y tú, tu propio futuro está a un paso de ser definido. No esperes más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas, porque cada experiencia cuenta. Deja un me gusta ahora, eso alimenta el algoritmo y mantiene este contenido visible. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y por favor, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden que cada acción cuenta a la hora de hacer crecer esta comunidad. Hazlo ya.